Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Un auto se quemó por completo. Ministro Geoffrey Weber da actualización de lo que se estará llevando a cabo en el centro de ciudad. Así se desarrollaron las elecciones en Holanda. Acuerdo entre Israel y Hamás por 4 días en donde pararán los bombardeos. Grupo Divetico presenta su canción Pintaremos. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes, nuestros queridos televidentes, que hasta ahora se encuentran en sintonía y que también hayan tenido un excelente miércoles. Como siempre, empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con un lamentable hecho que ocurrió el día de ayer, en donde un vehículo se incineró por completo. A la llegada de las autoridades, entre ellas el cuerpo de bomberos, el cuerpo policial, ya no podían hacer nada para rescatar este automóvil. Recientemente ocurrió un hecho bastante lamentable en donde una mamá se encontraba dando una vuelta por la costa norte de nuestra isla, muy cerca por el Lighthouse. Allí, en dirección, se dio cuenta que al parecer en la parte delantera de su vehículo estaba saliendo humo y algunas llamas de él. La mamá salió inmediatamente del vehículo junto a su pequeño hijo y allí ella, desesperada, empezó a llamar a pedir ayuda a su familia. A la vez, la familia llamó a la policía de inmediato y le informó de este caso. La patrulla de North no vaciló y se presentó a la costa y efectivamente se encontró con este Hyundai Accent totalmente quemado. Los bomberos fueron solicitados de forma rápida, mientras que la mamá se encontraba en estado de shock junto a su hijo. Por ese motivo la dejaron sentar allí en la patrulla policial. Los bomberos duraron un rato para presentarse debido a que en el centro de alarma no le dieron a los bomberos la información exacta. Por ese motivo se presentaron allí de inmediato y constataron que este caso recibieron la atención debidamente y después de esto lograron atender la situación. Cambiando de tema, el ministro Geoffrey Weber recientemente dio una conferencia de prensa en donde dio actualización de lo que ha sido los proyectos de revitalización en Oranjestad. Aparte de eso, también estuvo mencionando lo que se ha llevado a cabo frente a la elección del nombre de la plaza que está ubicada muy diagonal allí en Checkpoint Color. Si pasamos en este momento por la parte de Wilhelminastraat, ya todo está quedando listo. Todavía se pueden ver de pronto algunos adoquines en la parte final, sin embargo ya están haciendo la parte final de los trabajos de embellecimiento. El ministro Geoffrey Weber durante una conferencia de prensa hizo algunos anuncios, pero también actualizaciones de lo que han sido los trabajos que se están llevando a cabo entre Columbusstraat y Wilhelminastraat, que por cierto ya abrió para el tráfico. El mandatario indicó que algunas semanas atrás habían anunciado el concurso para nombrar la plaza. Allí hicieron un proyecto en el cual se encuentra en su fase final y desean que pueda recibir un nombre apropiado. Por este motivo vinieron a un concurso en donde todos los ciudadanos podían participar y dar una contribución con el nombre que ellos creen es apto para la plaza. Recibieron más de 250 registraciones y viendo el interés tan alto, el mandatario quiso darle las gracias a todas aquellas personas que se tomaron el tiempo de llenar el formulario y participaron en el concurso. Siguientemente, los nombres que vienen más frecuente irán a la parte de Strat Nam Komitsi, en donde allí van a más o menos a principios de enero tener el acto oficial y se va a desvelar el nombre de esta nueva plaza. Asimismo, también el mandatario anunció que comenzarán con la instalación de 50 luces en el centro de Oranjestad, especialmente en la calle Betico Cruz. Estas serán instaladas y estarán funcionando y mucho más le darán claridad en horas de la noche, dándole más visibilidad y trayendo más seguridad. También el ministro indicó que durante esta temporada, la cual nos estamos acercando, es una temporada muy ocupada y por ese motivo quieren también incentivar a muchos comerciantes para que realicen también ofertas en la calle principal. Se van a tener a cabo diferentes eventos, entre ellos el Kids Entrepreneur para los menores emprendedores. Tendremos música, gaitas en vivo y lo mejor, algunas fechas también tendremos Shopping Night.
Sabemos que el ministro de Naturaleza, Ursel Arens, ha estado trabajando en pro no solamente de los cuidados de nuestras mascotas, pero también aquellos animalitos que se encuentran en condición de calle. Pues sabemos que como estamos ya en la temporada de Navidad y son muchas las personas que les encanta la pirotecnia, el clapsi y la pólvora, pues ante eso quiere que muchos dueños de mascotas responsables les puedan instalar los microchips a sus mascotas y evitar de pronto una tragedia. El gobierno lanzó una campaña de microchipping para las mascotas. De esta forma, el ministro encargado con este departamento, el señor Ursel Arens, indicó: estamos entrando a una temporada de fin de año que es un periodo alegre para la mayoría de nuestra comunidad. Sin embargo, es un periodo de tortura y de miedo para nuestros animales. Estamos lanzando una campaña de microchipping una vez más para garantizar la seguridad de nuestras mascotas durante la celebración de fin de año. Sabemos que son muchos los hogares que les encanta lanzar juegos pirotécnicos, también lo que se conoce como clapsi, la pagara, y toda esta pirotecnia puede afectar a nuestras mascotas. Según el mandatario, esta medida manifiesta el compromiso del Ministerio de Naturaleza para continuar garantizando la seguridad y el bienestar de nuestras mascotas. Empezamos nuestra ronda internacional con las elecciones que se llevaron a cabo el día de hoy en Holanda, unas elecciones bastante novedosas y según lo que han indicado marcadas por la diferencia de que en los 13 años anteriores siempre estuvo el rostro de Mark Rutte allí presente. Sin embargo, en esta oportunidad no fue así. Se dice, y según lo que se prevé en los resultados, podría ser la ultraderecha quien lleve el rumbo de Holanda. Las elecciones que se celebran hoy miércoles en los Países Bajos, en Holanda, están marcadas por las novedades, pues son las primeras en 13 años sin el rostro de Mark Rutte del Partido Liberal de Derecha VVD en los carteles electorales. Las últimas encuestas prevén una victoria del centro derecha que han estado en esta semana coqueteando con la ultraderecha de Geert Wilders de cara a las negociaciones para poder formar el gobierno. La llegada de refugiados es el menor de los problemas de Holanda, sin embargo, ha sido un tema de campaña electoral y el punto de unión de este flanco político: reformar el sistema migratorio y reducir las llegadas de solicitantes de asilo y también de los migrantes. Las elecciones en Holanda son siempre un juego de números, las reglas. Hay 150 escaños, concurren 26 partidos políticos y las encuestas abren la puerta a 17 de ellos. Con tantos candidatos es imposible que gane un solo partido, pero no hay límite de socios para formar un gobierno y solo hay un puesto de primer ministro que normalmente es para la cabeza de la lista del partido que más escaños obtiene. La coalición saliente tiene 4 partidos y está liderada por Rutte, un maestro de la negociación. Sin embargo, pues se espera que en esta oportunidad pues no solamente hayan diferentes cambios, pero también se está esperando que ya se lleven a cabo los conteos de los votos y los escrutinios para así mirar cómo se mueve la situación política en Holanda. Según lo que han indicado recientemente, se podría llegar a un acuerdo entre Israel y Hamas, para lo que tratan 4 días de stop, de parar los bombardeos entre ambos espacios. Pues también, según lo que han dicho, están negociando la liberación de algunos rehenes que en este momento se encuentran en poder de Hamas. Como todos saben, llevamos semanas trabajando intensamente en esto. Hace poco hablé de ello tanto con el primer ministro Netanyahu como con el emir de Qatar. Mi equipo ha estado en la región viajando súbitamente entre capitales. Ahora estamos muy cerca, muy cerca. Podríamos traer a algunos de estos rehenes a casa muy pronto. Estas fueron las palabras del presidente Joe Biden, quien se mostró optimista este martes cuando, según él, avanzan los esfuerzos para lograr un acuerdo que lleve a la liberación de los más de 200 secuestrados por Hamas el 7 de octubre. Según la cadena CNN, el acuerdo incluiría una pausa de entre 4 a 5 días. Según la tregua, los civiles serán canjeados por mujeres y niños de las prisiones de la ocupación, pero entrar en detalles sobre esto, en mi opinión, no es útil.
El vocero del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, aseguró que la implementación del acuerdo tendrá que ser monitoreado y el primer ministro Benjamin Netanyahu compartió sus prioridades. El primer objetivo, la eliminación de Hamas, no se detiene hasta que se logre. El segundo objetivo, el regreso de los secuestrados. Estamos avanzando. No creo que valga la pena decir demasiado, ni siquiera en este momento, pero espero que haya buenas noticias pronto. Un tercer objetivo es garantizar que lo que pasó en Gaza no vuelva a suceder. Entre tanto, nos vamos a territorio peruano, en donde se están desarrollando las investigaciones por extorsiones que se están llevando a cabo a personalidades en el Perú. Según lo que han dicho, lo están hackeando a través de los celulares, a través de los sistemas digitales, y allí les están pidiendo dinero ante la revelación de los datos. Son los Lagartos del Terror, peligrosa banda que se dedicaba a extorsionar a diferentes personajes públicos. Según la policía, tenían en la mira no solo a congresistas, sino también al jugador Oliver Sone, futbolista que recién había llegado a nuestro país para sumarse a las eliminatorias 2026. Su número se filtró y llegó a las manos de estos criminales. Y con esta pistola, mira esta pistola, el familiar que se me bote, lo voy a hacer toda esta caserina. Es una banda conformada por supuestos extorsionadores que operaba bajo las órdenes de los Other Team, una organización de hackers que se dedican a obtener información de potenciales víctimas. Por eso los Lagartos del Terror no reclutaban a cualquier persona. Los que querían ingresar a este selecto grupo de ampones, que tendrían su centro de operaciones en Chile, tendrían que cumplir ciertos requisitos. Uno de ellos era conocer todos los trucos de los programas de mensajería, entre ellos el WhatsApp. Son hackers, efectivamente, que ellos obtienen y difunden información sobre funcionarios públicos, personas famosas y también del espectáculo. Asimismo también como andan detrás también de conseguir información sobre streamers, influencers y gamers. Fue así como lograron captar a un adolescente de 15 años con el alias El Panterita. Vivía en Santiago de Surco. En el celular de este menor se encontraron mensajes extorsivos y una lista de nombres de víctimas, entre los que figuraba el futbolista de la selección peruana y congresistas. Entre tanto, en Paraguay, allí 5 delincuentes entraron a un motel a robar absolutamente todo. Y no solamente se llevaron el producido, pero también golpearon a los representantes de este establecimiento. En la madrugada del domingo, aproximadamente a las 3 horas, 5 hombres simularon ser clientes e ingresaron a un motel en un automóvil sin chapa en el barrio Kennedy de Lambaré. Irrumpieron la oficina administrativa de manera violenta. Con golpes en la cabeza, lograron reducir a 2 funcionarios que se encontraban en el lugar. Luego, los delincuentes, a punta de arma de fuego y bajo amenazas, comenzaron a llevarse el dinero en efectivo y celulares. Según la denuncia, lograron alzarse con más de 10 millones de guaraníes aproximadamente. Además, según datos de investigación, hace un mes intentaron asaltar el mismo motel, pero la policía llegó a frustrarlo. No se descarta que podría tratarse del mismo grupo. Entre tanto, nos vamos a una noticia que ocurrió en Colombia e importante. Fue la presencia del presidente Gustavo Petro, quien se reunió con los grandes de la parte empresarial en Colombia. Los pesos pesados de los comercios, pero también de las grandes compañías en Colombia, se reunieron para hablar de la economía del país. En Cartagena, durante una reunión del presidente Gustavo Petro con los más importantes empresarios del país, hablaron del futuro de Colombia y de temas clave como la educación y el desarrollo empresarial. Bueno, hemos desarrollado una reunión con los grupos y las personas con más peso económico dentro de la producción nacional. Con ellos hemos intentado construir las bases de lo que podría ser un gran acuerdo nacional. El presidente explicó otros puntos del diálogo con los líderes empresariales de Colombia. Entre los puntos que tocamos están los siguientes, que son ejes de unas mesas que seguirán trabajando en función de lograr propuestas concretas que se puedan viabilizar en Colombia para allá. La educación y su papel en la productividad. Lo que hemos discutido es que la economía colombiana entre en un sendero en donde las ganancias, la prosperidad, tenga que ver con el crecimiento de la productividad, de cuánta riqueza podemos producir por persona
y donde la educación es fundamental. También el tema de la inclusión territorial fue punto de análisis con los empresarios. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Ojo con los gastos que se pueden llevar a cabo en diciembre. Duet Center llega con su tremendo Black Friday. Temporali fin di aia, lunedì sì un benediction, non ti importa, da votar, sei stata conectada. Ring di alegría, ring di bendición, un danquina aceita, creciendo conexión, live brindando música, YouTube prima repeat, happy band di Pasco, ring di aceita, non sta cantando, basta mundo, conectado, que magia di Pasco. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Bingunga y vira miembro na Win Creek Casinos. Abo como un jugador está beneficiado de tour e oferta en el casino Tindi ofrece. Con cada punto que vos acumula, la recebo más cerca de tremenda experiencia en los premios en estadía en el hotel y mucho más. Sin olvidar de nos Casino Burst app. Download Esaki y junga online gratis y haya premio en pa junga de nos casino manera free play. Pasa a visitarnos a OMS Pasina Botambe Haya por momento ganador. Continuamos con más información a través de Primera Plana. A días de que llegue el último mes del año 2023, se dice que en diciembre es la época en que más se gasta y por ese motivo muchos ciudadanos tienen que tener en cuenta y no empezar de pronto a gastar de una forma desaforada. Las compras decembrinas podrían también afectar nuestro bolsillo. Con la cercanía de la Navidad y el fin de año, ya muchos colombianos piensan en regalos, cenas, viajes y, claro, de dónde sacar el dinero. Nos ponemos mucho más contentos, alegres y nuestro cerebro, las neurofinanzas no funcionan muy bien, ¿verdad? Entonces queremos, nos merecemos y gastamos un poco más de lo que deberíamos para seguramente suplir durante el año siguiente pagando tarjetas de crédito o cosas que no pudieron afrontar. ¿Pero cuántos están gastando los colombianos en Navidad? Yo gasto por ahí 1.200.000 en todos los regalos de mi familia, 1.300.000 dependiendo. Uy, en Navidad en regalos y todo, casi como 1.000.000 de pesos. Unos 500.000 pesos más o menos. Para ser responsable con nuestras finanzas, en esta época lo primero es definir un presupuesto razonable y tener cuidado con el endeudamiento. Y vean el tremendo susto que vivieron unos buzos cuando se encontraban sumergidos en el mar, pues allí se generó un temblor que hizo mover absolutamente todo, la arena y el mar, y les generó un tremendo impacto. En redes sociales se compartió un video impactante en el que se observa a un grupo de buceadores equipados mientras exploran el fondo marino cuando inesperadamente son testigos de un momento épico. El fuerte temblor de magnitud 7.1 en la escala de Richter que sacudió recientemente Indonesia afectó en mayor medida la zona costera. Justo para ese instante, un grupo de aventureros se encontraban sumergidos en las aguas observando los arrecifes y los diferentes tipos de peces. El clip muestra primero el imponente
imponente mundo submarino y su belleza, pero algunos segundos después fue captado el fuerte movimiento telúrico. El panorama es aterrador, pues el sacudón causó que los sedimentos y otros residuos se levantaran cubriendo hacia los corales, peces y hasta ellos mismos. En el video se oye un fuerte estruendo y se logra percibir cuando la arena sedimentada en el fondo del mar se levanta violentamente y las ondas generadas en el agua comienzan a arrastrarlos bruscamente. Y llega nuestra sección de las más virales y en esta oportunidad les presento un vehículo que se quemó por completo. Sin embargo, solamente un artículo quedó intacto y fue un vaso, el cual era un vaso bastante hermético. La compañía que genera este tipo de envases decidió regalarle el vehículo a la persona afectada. A una mujer se le incendió el auto y mostró la forma en que quedó por dentro, completamente destruido. Sin embargo, todo lo contrario ocurrió con un vaso térmico, el cual no sufrió ni un rasguño y terminó intacto. Tras la viralización del video en donde varios usuarios se impresionan por la forma en que permaneció el vaso, el presidente de la marca informó en su cuenta oficial la increíble recompensa que le dará a ella. A través de TikTok, el hombre llamado Terrence comenzó relatando: "Hemos visto tu video, qué experiencia, estamos realmente felices de que estás a salvo". Seguido a esto agregó que en los comentarios había visto varios de ellos en donde los seguidores le advertían que debía mandarle algunas botellas de la marca como forma de consideración. Bueno, vamos a enviarte algunas de ellas, pero hay una cosa más que no hemos hecho antes y probablemente nunca haremos de nuevo. Relly también reveló algo que dejó completamente maravillado a los usuarios: "Nos encantaría reemplazar tu vehículo". Sí, todos nosotros en Stanley realmente queremos reemplazar tu vehículo. Rápidamente el anuncio recibió más de 2 millones de likes. Y sí, señores, se llega el tremendo Black Friday a Do It Center y este 24 de noviembre podrán participar desde bien tempranito en las 3 diferentes sucursales y aprovechar de los tremendos descuentos y los especiales que tienen. Y una de las fechas más esperadas para Do It Center se encuentra a puertas, que es este tremendo Black Friday. Así que si ustedes quieren aprovechar de los mejores descuentos que tendremos en las 3 sucursales de Do It Center, podrán aprovechar de este próximo 24 de noviembre. Desde bien tempranito tendremos todas las tiendas bien surtidas con diferentes materiales, la ropa que está a la moda y también, como siempre, los mejores productos y más frescos con los mejores precios en este Black Friday de Do It Center. Sim, trova-nos chegando a Black Friday, quando tiveram o dia 24, essa aqui nós temos Black Friday na tudo 13 tiendas, toda na Chava, Kamakuri e Savaneta. Nós abrimos de 8 da manhã até 9 da noite. Nós temos desconto na full tienda, nós também temos 5% de cash, 5% na ponto, na full tienda. E viaja aqui adicional, também nós temos desconto na parte de building materials, de 10% de cash e 5% na ponto. Se você também vai aproveitar essa aqui, promoção de excluir supermercado, pero sim me avisa que o supermercado tem diferentes special. Quantidade de special não se põe dentro do supermercado, produto a bom preço, produto especial para fim de ano. Banda de aceita também tem hobby, mas produto para pensar ali na special, dia aqui, riba no Facebook page. Vai ter desconto dentro da secção de panha também. E o preço na secção de panha está tremendo, porque desconto aqui está mais abaixo do preço da barra. Que dependendo, você tem mais surpresas também tocante na secção de panha. E viaja aqui adicional, nós temos desconto na parte de building materials. Normalmente não tem desconto na secção aqui, aqui sim também tem 10% de building material. Se bota membro, é 10% cash, 5 na ponta, do total de 5%. E nós também saca par de produtos de building materials curta na special price. Nós guarda bolso de invierno, você passa na onde você tienda preferida, você passa na Chava, na Kamakuri ou na Savaneta. Busca produto que você deseja, tem desconto de turcos de tienda, aprovecha que nos guardamos. Así que no se pierdan esta gran oportunidad para que disfruten de estas tremendas promociones y ofertas que tenemos en las 3 sucursales de Do It Center en este gran Black Friday.
Continuamos con más de esas historias que se viralizan. En esta oportunidad, 2 jóvenes que viajaron hasta Vietnam y ellos a través de una aplicación alquilaron una habitación. Cuando llegaron se dieron cuenta de un pequeño error. La cama no tenía colchón. La búsqueda constante de ofertas y experiencias únicas llevan a los viajeros a explorar destinos menos convencionales, pero a veces lo que parece ser una oportunidad puede convertirse en una pesadilla, y esto ocurrió con una experiencia en una isla allí en el norte de Vietnam. El video, que acumuló más de 1,5 millones de reproducciones en la plataforma, muestra a este joven viajero expresando su decepción frente a la cama del hotel. La grabación comienza con la frase: "Cuando reservas una oferta, pero lo barato sale caro", en un intento divertido por demostrar la dureza del colchón, o más precisamente la falta de uno. El hombre lanza un control remoto a la cama, generando un sonido seco que deja claro que en su lugar de descanso era más parecido a una tabla que a una superficie cómoda para dormir. El joven inicialmente minimizó el inconveniente, calificándolo como un único problema, ya que al menos el paquete incluía desayuno. Sin embargo, su tono cambió rápidamente cuando experimentó de primera mano la incomodidad de una cama sin colchón. La risa inicial se convirtió en incredulidad y finalmente en un rotundo gran problema. Y llega nuestra sección de las mascotas de Alejandra, y en esta oportunidad les presento a estas personas que quisieron adoptar a una perrita adulta. Sin embargo, no conocían cómo se llamaba. Empezaron a averiguar y al final se dieron cuenta que su nombre era Furia. En una encantadora historia que demuestra el cariño y la conexión entre los seres humanos y sus compañeros caninos, los nuevos propietarios de una perrita adulta descubrieron su nombre de una forma única y emotiva. Los 2 jóvenes argentinos encontraron a esta perrita sin hogar, por eso decidieron adoptarla. Pero ¿cuál sería su verdadero nombre? La nueva mascota no llevaba collar, así que emplearon una nueva técnica. El proceso de descubrimiento se llevó a cabo en este video. Intentaron nombrar a su nueva amiga de 4 patas. Sentados allí en la sala, comenzaron a darle diferentes nombres. Le dijeron Alma, Betty, Edith, pero nada. Fue el nombre siguiente de la lista la que la perrita empezó a mover su cola. La nombraron Fira. La perrita movió su cabeza como si estuviera presentando la atención, pero lo más sorprendente fue cuando ellos se dieron cuenta que su nombre era Furia. La perrita comenzó a mover la cola incansablemente, demostrando una clara familiaridad. Y si hablamos de mascotas, ¿qué tal este perrito Golden Retriever, que es todo un as para la limpieza? Pues él en su hocico toma un trapero y empieza a limpiar. En el vasto universo de las redes sociales, un nuevo protagonista ha emergido para robarse el corazón de miles de usuarios. Allí se ve cómo es el perrito limpiador. Este adorable canino ha conquistado la atención en las redes sociales por la habilidad al trapear el suelo de su hogar sin recibir ayuda ni instrucciones. El fenómeno comenzó en la plataforma de TikTok bajo la tendencia de "mi primera chamba". Lo que los usuarios esperaban fue que el contenido quizá era de una persona protagonizando junto a su perrito. Sin embargo, allí se puede observar cómo el canino toma la escoba con un trapero mojado y comienza a limpiar y hacer toda la tarea en su casa. La destreza y determinación del perrito son evidentes y la escena se volvió viral. Y los dejamos con música, con el entretenimiento de Grupo Divetico, que recientemente dio a conocer su nueva canción y lo mejor en español, para que así se puedan diversificar a nivel internacional. Pintaremos es el nombre de esta canción, y también indicaron que próximamente van a tener todo un concierto para la comunidad. Una de las agrupaciones que más queremos, de más tradición acá en Aruba y seguramente en esta época decembrina, es el Grupo Divetico. Es el grupo que ha conformado no solamente todas las temporadas decembrinas, pero que también ha traído muchas alegrías a los hogares en la isla. En esta oportunidad, recientemente sus integrantes tuvieron una conferencia de prensa en donde anunciaron su nuevo éxito musical, Pintaremos, una canción en combinación entre español y papiamento, porque quiere
quieren diversificarse y de esta forma alcanzar también reconocimiento a nivel internacional. Pero también estuvieron hablando de la celebración de los 65 años de experiencia que han tenido y también de existencia de Grupo Divetico, en donde estarán realizando un evento para toda la isla. En esta forma será en el Renaissance Convention Center, en donde la comunidad podrá disfrutar de los mejores éxitos que han hecho parte de la carrera musical de Grupo Divetico. En esta oportunidad también presentando su nueva canción, Pintaremos. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les damos las gracias por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos encuentran en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.